Pero inmediatamente pasamos a otro sitio donde Emilia está desconcertada, y mientras ella observa a Francois, le pregunta que por qué él está ahí. Francois también se sorprende, y mientras éste se va levantando dice que bueno, porque la Biblioteca Nacional de Magia Avanzada y las habilidades de trovancia es el sueño de todo mago. Este pregunta si no, empezando a sonreír felizmente, mientras le pregunta a ella que qué hace ahí, o le pregunta si estudia los fines de semana tal vez. Emilia dice que bueno, y pregunta si es necesario seguir un horario de días laborables o fines de semana para estudiar. Pero esta dice que más importante mientras observa algo, siendo este libro que tiene Francois, porque parece que realmente a él le interesa el estudio de la sanación. Francois dice que tal vez un poco, pero Emilia le dice que hay mejores libros sobre el tema que está leyendo, y le pregunta si quiere que le recomiende algunos. Francois muy feliz dice que lo acepta si se lo ofrece, y claro que no diría que no, diciendo Emilia que entonces, le pide que vayan a la sesión C, porque allí encontrará investigaciones muy útiles. Pasando nosotros a otro sitio en la misma biblioteca, he aquí Emilia busca en los estantes, y ésta le pregunta a Francois si también le interesa ese campo, y dice que la sanación y la purificación no son exactamente sus áreas de interés. Esto mientras Francois se queda viéndole y él ya tiene una pila de libros, pero Francois le pide esperar, porque no recuerda haber mencionado el campo específico que investigaba, y le pregunta que cómo lo sabe, y Emilia le dice que el libro que estaba leyendo antes, su tema principal era el uso de la técnica de sanación y purificación para tratar la mente y el cuerpo, y tuvo una corazonada, pero parece que realmente le interesa, y esto mientras se ve algo emocionada. Pero Francois dice que solo estaba buscando referencias en un campo relacionado, y este piensa que así es como se ve cuando habla de algo que le gusta, y es difícil creer que sea la misma persona que siempre está tan tensa preocupándose por su hermana, pero Emilia le pregunta a este mismo si de verdad, porque si solo es para referencia. Entonces le pregunta si no necesita recomendar esos libros después de todo. Francois dice que no, y pide que por favor se lo recomiende, porque lo agradecería mucho, y el único problema es que los externos solo pueden sacar hasta 8 libros a la vez, diciendo Emilia que es cierto y es una lástima, pero esta dice que bueno, y tiene que ir a algún lado así que se va ahora. Esto sorprende a Francois, quien le pide que espere, tomando repentinamente el brazo de Emilia, quien se ha desconcertado por esta acción, y Emilia le pregunta que qué pasa, a lo que Francois le pregunta a esta misma si no tiene hambre, porque le dio unas excelentes recomendaciones y le gustaría agradecerle, y tal vez dejar una buena impresión invitándole a una comida. Emilia dice que bueno, y realmente no necesita un agradecimiento, pero Francois dice que entonces, y como colegas en el mismo campo, le pregunta que por qué no van a comer para crear una buena relación. Emilia dice que bueno, y si es por eso esta dice que está bien, pensando Francois que honestamente, y no tiene tanta hambre, pero, porque ella es lo suficientemente versada como para mantener una conversación significativa con él, y además, como local de Trovancia está bien familiarizada con los matices de ese lugar, y mantenerla cerca definitivamente sería beneficioso, y lo más importante, es que es la hermana menor de Andrea Berchio, el hombre con el que hizo un trato que no se puede deshacer, mencionando él, que ganar a alguien es fácil, y entonces, esto mientras empieza a sonreír y le dice a Emilia que le invitará a cenar, mencionando que un poco de calidez en su sonrisa es todo lo que suele hacer falta para ganarse a la gente, y ante esto Emilia se ve sorprendida, mientras Francois nos pregunta si vemos, porque casi nadie puede resistirse. Y al final la hermana menor de Andrea no es tan diferente de los demás. Y esto mientras en el rostro de Emilia se va viendo una rabieta, poniéndose esta de una manera muy disgustada, lanzando hasta un chasquido en el acto, desconcertando de una manera muy profunda a Francois, diciendo Emilia que esa sonrisa es un poco molesta. Francois muy preocupado pregunta que como que molesta, diciéndole Emilia que sí, y también ha querido corregirle desde hace un tiempo, pidiéndole que deje de llamarle tú, y que le llames Emilia. Y si le parece muy largo puede llamarle Mila, así también le parece bien, y ante esto Francois perdió su nariz, tras tales palabras de asco ante su belleza, preguntando que qué dice, pero Emilia le dice a Francois, que si él quiere cenar con ella le pide que al menos acierte a su nombre, y una cosa más. Acercándose esta rápidamente a Francois, quien se ha desconcertado, diciéndole Emilia a que no está interesada en él, así que no importa cuán obvio lo haga,
no va a funcionar. Así que van a ponerse de acuerdo en una cosa. Esta le pregunta si de acuerdo, y le pide que averigüe lo que quiere aprender y le use para eso, o le pregunta si prefiere seguir perdiendo su esfuerzo en una seducción que nunca funcionará, preguntando Francois que ella dice, pero preguntándose a sí mismo que qué es eso, porque no hay una pizca de encanto en sus ojos, diciendo Emilia que bueno, y entonces deben irse, preguntándose Francois que como que ganar su interés, ¿por qué debe olvidarlo? Pensando que no le importa en absoluto. Pero pasamos más adelante, o mejor dicho a otro sitio, donde a lo lejos ya se encuentran sentados los dos personajes principales hasta el momento, preguntándole Francois a una Emilia que come, que como ella supo que quiere, no, que tiene algo que aprender de ella, Emilia se sorprende y dice que fue fácil, o le pregunta si él cree que es la persona más inteligente de Trovancia. Francois se queda muy serio ante esto, y Emilia le pregunta que qué sucede, o le pregunta si habla con ella de manera casual, pero ella no puede hacer lo mismo. Francois dice que está bien y le pide que hable como quiera, y piensa que ahora está claro, y la forma seductora no va a funcionar ni un poquito. Y él menciona que eso es raro, porque eso casi nunca pasa, y parece que se ha topado con un obstáculo, y esto mientras él se fija de una chica que le mira, poniéndose en su forma seductora 2.0, viendo que el corazón de la chica quiere salir, y su novio quien está frente a ella le pide que espere, y le pregunta que por qué está mirando así de repente, preguntándonos Francois a nosotros si lo vemos, porque no es que su encanto no sea suficiente, es que ella es la rara, y se pregunta que qué sucede, viendo nosotros la reacción de Emilia, quien le pide a que basta, porque es horrible, y pide que no haga eso frente a ella porque le da asco, pero Francois pregunta que cómo que asco, y dice que bueno, y no pueden permitir eso, porque tal vez debería hacer otra expresión y así evitar que se sienta mal, mencionando Francois que el modo seductor no funciona, y ahora simplemente le está rechazando de plano, y si intentara amenazarla simplemente resistiría aún más, y se queda viéndole muy pensativo, porque ya lo entiende, y no hay necesidad de seguir pretendiendo ser un buen chico, o sea, Francois llegó a esa conclusión, y llama a Emilia, porque ella le dice que es como un pez lunar. Emilia le pregunta que qué acaba de decirle, mientras mencionan a un pez lunar, porque años después se lamentaría profundamente haber llamado así a Emilia, pero esa es otra historia. Y esto mientras dentro del restaurante Francois hace saber a Emilia que fue una broma, mencionando mismo, que todavía puede ver un futuro junto a ella. Pero aquí volvemos con Alice, quien está muy enojada, siendo el momento en el que Mario le preguntó a la pequeña si ella podría hacer Cupido para ellos, y le preguntaba si no cree. Liliana se sorprendía mucho, y se preguntaba que de qué está hablando de repente, o que cómo que Cupido. También miraba a su hermana, y se preguntaba que cómo que con su hermana mayor, y mientras el ambiente se distorsionaba entre una aura malvada y una buena, la protagonista se preguntaba que qué es eso, o que si hay algo entre ellos que ella no sepa, o que qué pasa con ese ambiente. Pero Mario dice que así que, a la niña, le pregunta que qué quiere comer, y dice que el tío le comprará todo. Liliana le pregunta que qué dice, o que cómo que todo, y Mario dice que sí, todo, pero la protagonista llama al señor, porque costará mucho dinero. Esta pregunta si no es verdad, y como muchos ya saben, ella pregunta si está seguro de que podrá con eso. Mario estornuda y pide disculpas, llamando a una de las que atiende, diciendo Mario que uno de todo el menú por favor, viéndose Liliana muy sorprendida, preguntándose que se ha dicho, que si todo el menú, porque eso incluye los 12 postres que sus hermanas nunca le dejan comer, pero Mario le pregunta si ve, o le pregunta si no es Mario el mejor, y bueno, la protagonista estaba a punto de decir que sí. Solo piensa, que por mucho que odie admitirlo, Mario, mismo que se ríe muy fuerte, ya que solo por esa vez, él es el mejor. Pero vemos que la comida ha llegado, y mientras la protagonista ya se prepara para comer da las gracias por toda la comida, y se ve muy linda al comer, y su hermana Alice se queda viéndole, mencionando Liliana que debido a las objeciones de Alice, la orden del menú completa fue cancelada, pero aún así, porque Mario pidió que los postres fueran empacados, y está totalmente satisfecha con eso. Pero ella se queda viendo algo, porque en cuanto a Leopold y Regina, viendo nosotros que filete ha sido cortado en trocitos,
y es colocado frente a Regina, misma que exclama los cielos y ella le da las gracias al señor Leopold, pensando Liliana que se están acercando suavemente. Esta pregunta si no es así, viendo nosotros la risa malvada de la pequeña Liliana, misma risita que sorprende a Leo, y este toma el plato de la pequeña y dice que le cortará la carne. Liliana muy feliz dice que vaya y da las gracias, y Leopoldo se queda observando detenidamente, pensando que esa carne, pregunta si no es un poco pequeña, mencionando el que Edgar es solo un año mayor y comió el doble que eso, y parecía mucho más alto también, pensando que realmente le impacta lo pequeño y delgada que es esa niña, y este le devuelve el plato a la pequeña, y le pide que coma mucho, diciendo Liliana que como se esperaba de un maestro de espadas, es muy rápido, y esta dice que sí y da las gracias por la comida, pero Alicia se queda viendo a su hermana, misma que come muy feliz, y esta llama a Liliana porque tiene que comer sus verduras también. Liliana se sorprende, pero dice que bien, y comerá las verduras también, pero en su mente esta lanza un chasquido, porque esperaba sacar algunas verduras de su plato. Sin embargo, su hermana mayor es ingeniosa, y esto mientras intenta comer una zanahoria y tapa su nariz, pero mientras ella lo hace Mario intenta no reírse, y aquí la pequeña se queda observando a Mario, quien está tomando una zanahoria de su plato, y mientras éste la come la protagonista se desconcerta y ésta se pregunta que qué sucede, o que si se está comiendo sus zanahorias por ella, pensando esta, que realmente le está sorprendiendo ese día. Pero en el instante que Mario guiña un ojo, y la expresión que debió ser de mucha emoción para Liliana, se convirtió en esto, aquí Mario se puso como un idiota, y dijo que así que, este preguntaba si no era el mejor, y mientras él brillaba mucho, la protagonista se veía muy mal y estaba en silencio, porque era demasiado cursi, siendo ese el momento en el que la pequeña llamó a su hermana mayor y dijo que va a ir al baño muy rápido. Pero Mario le preguntaba que qué decía, porque tiene que decir que él es el mejor antes de irse. Pero Alice le preguntaba si puede irse sola, y la protagonista preguntaba si es una bebé, y decía que no, porque ella es una niña grande. Pero Regina llamaba a Lili y le pedía que vaya junto con su hermana. Liliana se quedaba viendo, y algo apenadita decía que bien, pero no es un bebé. Regina decía que claro, y su Lili ya creció. Así que le pidió que vaya con su hermana. Esta preguntaba si de acuerdo, ambas se marchaban tomadas de la mano, diciendo Regina que ya regresan, pidiéndole a Alice a ambas que tengan cuidado, y esta misma se quedaba viendo con mucho amor, pero su mirada se volvía filosa de repente, y ésta le dice a Mario que se suponía que no se acercarían a los más jóvenes. Esta pregunta si no es verdad, pero Mario le pide que no se equivoque, porque él estaba realmente feliz de ver a la niña y le dijo hola. Alice pregunta que cómo que feliz de verla, y esta llama a Mario von Chemelopen, porque la última vez le preguntó que qué podía ofrecerle, y esta le pregunta si él ha llevado una respuesta para eso. Mario se sorprende y dice que claro, porque ella es Alice Berchio, y no tiene intención de entrar en una prolongada batalla de cálculos con ella, y la oferta que presente ahora será la primera y la última. Alice pregunta que de qué se trata, y Mario se pone muy serio y dice que pues, porque su hermana menor, la salud de Liliana, viendo nosotros cómo se ha puesto Alice, y esta sí que se ve muy sorprendida, preguntándose que qué será, pero Mario continúa comiendo, mencionando a Alice, que él ya debe saber que Liliana se enferma a menudo, pero hay pocos que sepan la razón. Esta pregunta si no es así, pero Mario continúa muy tranquilo, preguntándose a Alice que por qué ese hombre mismo que suspira después de dar un pequeño trago de vino, diciendo que a ese paso. Esto mientras vemos a la pequeña secando sus manos en el baño, porque ella no pasará de 15, y le dice que debe saberlo.